Estamos en la contragolpe en este domingo que creo que va a estar muy bonito porque el sol en todo su esplendor, la lluvia en todo su rigor y los vientos que también o se llevan el calor o traen la lluvia. En fin, estamos en una temporada hermosa. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y dándole la bienvenida a este mes de septiembre, lo habíamos dicho la vez pasada, que sea un mes que traiga hermosísimas sorpresas donde quiera que nos encontremos. Pues ya está con nosotros nuestra gran amiga Soledad Alvarado para darnos todo lo que se refiere al calendario cultural de esta semana. Adelante, Solecita. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en este primer domingo de septiembre. Septiembre, el mes patrio para nosotros. Y aunque esta semana Oaxaca transitó en semáforo amarillo, el gobierno del estado confirmó la cancelación de todos los festejos patrios. Es el caso del desfile cívico-militar. La ceremonia del grito será a puerta cerrada. Asimismo, se convocó a los 570 municipios que forman nuestro estado a cancelar eventos masivos. Esto con el fin de evitar contagios de COVID y privilegiar la vida sobre cualquier interés. Acertada decisión, creo. Ya vamos saliendo, pero tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. Por otro lado, esta semana también se anunció la celebración de la 40ª emisión de la Feria Internacional del Libro en Oaxaca, la que se llevará a cabo entre el 17 y el 30 de octubre, y con todas sus actividades de manera virtual. Los organizadores aceptan que esta será una filo diferente e inédita, debido a la crisis sanitaria, social y económica que hoy enfrentamos. Así pues, la FILO enfrenta el reto de crear un programa de calidad que incluya invitadas e invitados estatales, nacionales e internacionales, con temas de interés para cada público y que abone a la reflexión, al entendimiento y al esparcimiento de cada una de las partes que conforman nuestra sociedad. Próximamente se dará a conocer las plataformas y los espacios virtuales en los que se presentará la 40ª edición de la FILO, en este espacio que seguramente será un gran festejo en este espacio de lectura y encuentro. Y la Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró en la Galería Atanasio García Tapia la exposición Natura del artista oaxaqueño Marcos Cortés, formada por 12 piezas, 11 de pintura y una cerámica que retratan el viaje del autor por la naturaleza. La exposición estará vigente hasta el próximo 3 de octubre y se podrá visitar de manera presencial, observando de manera estricta las medidas de seguridad sanitarias. Y pues eso es todo por mi parte. Me despido, no sin antes invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Spotify, en YouTube, como A Contragolpe Oaxaca, y en nuestro portal www.acontragolpeonline. Cuídense mucho, desde aquí les envío un abrazo. Si tienen que salir, pues ya saben, con todas las medidas, si no, mejor quédense en casa. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, Solecita. Pues yo creo que hay buenos comentarios esta semana en relación precisamente a esta exposición de Atanasio García Tapia. Para los que no tienen conocimiento al respecto, quiero decirles que él fue 2 veces Premio Nacional de Gráfica. Y aparte de eso, se puede identificar porque en nuestra tradicional Noche de Rábanos, él se encargó de darle pues el impulso a los niños para que ellos también exhibieran sus rábanos, no sin antes, obviamente, pues darles instrucciones y motivarlos para que guardaran no solamente pues los lineamientos de este concurso de rábanos, sino también para que saliera su estro y pudiera manifestarse en esa maravillosa exposición que normalmente todos los años, el 23 de diciembre, se realiza en la Plaza de la Constitución o Zócalo Nuestro. ¿Te acuerdas de Atanasio, Conchita? Del maestro Atanasio, por supuesto que sí, y esta galería de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que hoy recibe una exposición, siempre ha estado vinculada con las exposiciones, sobre todo de los maestros jóvenes, y la gran noticia es que con esta exposición que se ha inaugurado,
de un artista oaxaqueño, joven y con una muy buena propuesta, Natura. Estamos también con la oportunidad ya de visitar la Casa de la Cultura Oaxaqueña, como dice Sol, con todas las medidas de seguridad, pero ya podemos regresar. Hoy la semana pasada ya abrieron también en la Ciudad de México Bellas Artes, el Museo Nacional. Entonces, pues poco a poco vámonos recuperando, vamos a la normalidad con todo el cuidado del caso. Claro que sí. Yo recuerdo mucho en la Casa de la Cultura la línea de tiempo que tú misma, Conchita, fuiste la autora para desarrollar el proyecto que se hizo en el rescate de la primera escalera o la escalera que da hacia la planta alta, pero en el primer patio, y ahí en ese rescate se hizo la línea del tiempo. No sé si siga todavía estando ahí, pero seguramente que sería muy importante revisarla y que además en la segunda escalera, la del segundo patio, ojalá pudiera continuarse. Es una sugerencia que le hacemos con todo respeto a nuestro amigo, muy considerado siempre, el señor director de la Casa de la Cultura. Sí, en esta línea del tiempo, perdón, sí hay que apuntar que Rogelio Aguilar, que es nuestro invitado, fue el que hizo la investigación bibliográfica, el que se metió a los libros como él lo sabe hacer. Jorge Luis Martínez se encargó de hacer este diseño y fue un equipo de trabajo ahí que fue dirigiendo el licenciado, pues muy bonito, hasta lograr la síntesis de la historia de esta institución que es tan importante y tan entrañable para Oaxaca. Y ya que mencionaste, a ver, habla, Solicita. Miren, les comento que la línea del tiempo, la Casa de la Cultura ya la cambió a lo que era la Galería Monte Albán, que es entrando a mano derecha, todo ese corredor, están por terminarla. Se hizo sobre todo el muro que está al frente. Ahí la inaugurarán próximamente, todavía no la han terminado, le faltan algunas imágenes, pero ya la vi, está en gris, está muy bonita. Ojalá ahí nos inviten. Qué bueno, porque es muy, muy importante el conjunto de datos que ahí se manejan y que le dan conocimiento directamente a quien los lee. Pero ya que mencionaste a Rogelio Aguilar, que es nuestro invitado de hoy, no puedo dejar de decir que él es prácticamente el investigador de todas y cada una de las publicaciones que se hicieron y que se llamaron indelebles. Lo indeleble es lo que no puede borrarse, que siempre existirá, y fueron temas muy variados que hizo precisamente nuestro gran amigo, que ahorita más adelante estará con nosotros para hablar sobre el maestro Morales. Sí, les comento que la colección indeleble se forma por 44 fascículos que nos hablan de oaxaqueños y oaxaqueñas indelebles en nuestra historia de Oaxaca. Y que fueron creadas fueron escritas y dirigidas por el maestro Aguilar. Así es. Estupendo. Qué bueno. Bueno, pues no sé, nos quedan unos cuantos minutos más. No sé si tengas algún comentario adicional que realizar, Conchita, sobre lo que prácticamente ha sido esta semana. Muy importante destacar el anuncio de la Feria Internacional del Libro que nos compartió Sol, porque sí va a ser inédita, pero seguramente con la calidad que ellos saben tener. Claro que vamos a extrañar este recorrido por todos los estantes y por todos los espacios y por revisar y oler y tocar los libros, pero seguramente que van a haber entregas a domicilio, que van a haber esas ofertas tan buenas que traen y que quienes ya tienen su lista de libros por comprar este año, pues la mantengan porque nos van a anunciar, yo estoy segura, la forma en que van a ser comercializados y por supuesto las mesas de análisis y las actividades tan interesantes que programan, que siempre van a la profundidad. Hay que ver cuál va a ser el tema este año y estar muy pendiente de esta esperada actividad para la gente de cultura en Oaxaca y para el público en general, ¿no? Pues agradeciéndole a Solecita sus comentarios culturales y bueno, Conchita, creo que ya tenemos que irnos al primer corte. Vamos a hacer nuestro primer corte agradeciendo muchísimo a La Mexicana las facilidades
para la transmisión de este programa a través del 570 de AM y el 94.9 de FM, agradeciendo a ustedes su presencia, por supuesto, e invitándoles a que nos sigan en todas las redes sociales que Soledad Alvarado ya hizo favor de comentar. Quédense con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. El pasajuego de los abuelos. Por la calle de Gómez Farías y al lado izquierdo del llano se extendía la planicie de los Llanos de Guadalupe. En ese lugar estuvo ubicado a finales del siglo pasado el juego de pelota, cuyo deporte se jugaba todas las tardes con mucho entusiasmo. El pasajuego comprendía 2 secciones. La primera era un campo raso para los deportistas aficionados. La segunda, una pista en forma de paralelogramo destinado a los jugadores profesionales y en donde se hacían las apuestas de interés. El lado mayor del cuadrilátero lo cubría una pared de adobe, en el otro gradas para el público, en el fondo una pared, quedando al descubierto uno de los lados. El piso del frontón era de ladrillo pintado con rayas transversales y en los lugares de saque piedras cuadradas de mármol. Antes de empezar, los jugadores se quitaban sombreros, saco, chaleco, paliacates y se ataban unos guantes de pergamino, largos, convexos, parecidos a las cestas vascas. La pelota era de hule cocido, negra, sumamente elástica, dura y resistente. Jugaban hombres de toda condición económica y social, pues había artesanos, oficinistas, industriales y hasta ministros del altar. Además era un centro de vaguitos, de aprendices de jugadores de rayuela, de volados y escolares que hacían sus pininos de jalar la escuela. Ese era el ambiente que privaba en derredor del pasajuego de los abuelos. Un espacio cultural. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en A Contragolpe. Hoy tenemos un invitado de estos que nos encanta tener. Cuando hablamos de Rogelio Aguilar en Oaxaca, hablamos de creación literaria. Cuando hablamos de Rogelio Aguilar en Oaxaca, hablamos de investigación disciplinada. También hablamos de pintura y hablamos sobre todo de un gran amigo que es generoso y que siempre está dispuesto para lo que le pidamos. Y en esta ocasión a Rogelio Aguilar le pedimos que nos apoyara para comentar el tema de Rodolfo Morales. Nuestro primer planteamiento, Rogelio, sería, ¿qué nos puedes decir de este hombre de Ocotlán, de Rodolfo Morales, el niño que nació en Ocotlán y que ahí creció, dice su misma biografía, debajo de una silla viendo pasar la vida y escuchando a su tía? Cuéntanos de Rodolfo Morales en Ocotlán. Bueno, pues miren, hablar de Rodolfo Morales nos lleva a una retrospectiva más o menos de 50 años. Aunque para situarlo con más precisión podemos decir que Rodolfo Morales nace en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México, el 8 de mayo de 1925. Su padre fue Ángel Morales, era ebanista o carpintero, como lo queramos calificar. Su madre fue Rufina López, era maestra de primaria, una mujer muy activa, participaba en actividades sociales del pueblo. La familia de Rodolfo vivía en un par de cuartos que rentaban a la madrina de Rodolfo, que se llamaba Rufina. También tenía un hermano que se llamó Pedro, menor que él. La hermana
de su padre estaba casado con un hombre de buena situación económica que vivía en Oaxaca, y esa tía de él, que se llamaba Petra, convivía con ellos, viajaba de Oaxaca a Ocotlán en tren, y llamaba mucho la atención de Rodolfo la forma en que vestía, las joyas que lucía y la actitud en general de la señora, que se refleja posteriormente en algunos de los cuadros de Rodolfo. Era un niño tímido, apocado, no tenía disposición para los deportes, y la convivencia con los demás a esa edad era difícil y era muy callado, por lo cual llegaron a calificarlo como de un poco atrasado mental. Como comentaba Conchita al principio, se dedicaba a escuchar las conversaciones que sostenía su madre con sus amigas, que como mencionaba al principio de esta plática, pues era un poquito más activa en la vida social y política de Ocotlán. Pero también a esa edad comenzó a dibujar, y dibujaba en cualquier resto de papel que encontrara de los que ocupaba su madre para impartir las clases en la escuela, y poco a poco fue mejorando sus dibujos hasta que ya una vez que terminó la escuela primaria a los 11 años, tiene la oportunidad de ir a la capital, a México, Distrito Federal, en donde ya estaba viviendo su hermano, el cual tuvo un accidente, por lo cual su madre tuvo que llegar también a la capital, al DF, para cuidar de su hijo. Eso hizo más fácil el viaje de Rodolfo al DF. Oye, es muy interesante lo que nos acabas de mencionar, Rogelio, pero yo creo que una de las cosas que verdaderamente hay que tratar para informarle bien a nuestra audiencia es de la obra pictórica de pues este hombre que en Ocotlán hizo sus pininos y se volvió universal, Rodolfo Morales. ¿Qué tipo de pintura es? ¿Por qué de sus temas que son tan localistas, pero al mismo tiempo universales? Háblanos de ello, por favor. En cuanto a la pintura de Rodolfo Morales, yo pienso que el paisaje mexicano es el eje central en donde todo acontece y sobre el cual desarrolla él su propia cosmovisión. No es la realidad, que no la captura en los cuadros, sobre todo en los primeros cuadros que pinta en los años 50, sino que la transforma en una visión idílica en donde los campos son siempre verdes, cuajados de flores, que cubren el horizonte hasta convertirse en nubes. Son muy importantes las mujeres, son las fibras, digamos, que conducen los sentimientos que Rodolfo Morales desea compartir. Unas veces son musas protectoras y santas patronas, otras se convierten en baluartes de la fe y el fervor patrio. Pueden ser niñas, novias, madres. Vuelan casi siempre, y cuando caminan lo hacen en grupos que él siempre pintaba en forma oscura. Duermen y en ocasiones las retrata ya muertas. Siempre están en sus pinturas, morando en todos los rincones de su memoria y ocupando la superficie de los lienzos que pinta. Esto se deriva, como también ya se había comentado, de que en su primera infancia él era muy observador de todas las actividades que las mujeres realizaban en su casa. Otras figuras que no faltan en sus cuadros son los perros, que acompañan a las mujeres. Los perros son siempre fieles. Son también un resabio de la infancia de Rodolfo, que, como ya decía, creció muy solitario y jugaba pues con los canes. Este universo muy complejo se retrata también en las figuras soñadas, podemos decir,
que revelan los anhelos de Rodolfo, nunca la realidad. Sí, Rogelio, como siempre, muy ameno lo que nos comentas. Hay que decir que cuando Rodolfo Morales estudió en San Carlos, Rodolfo dicen que era este alumno que difícilmente acababa sus obras, y cuando por fin pudo acabar una de sus maestras inmediatamente le dijo, vamos, dámela, y la truequeó, no la vendió, y eso a él le dio la percepción del valor simbólico y material de sus obras, y fue como un empuje de autoestima o de seguridad que le permitió empezar a pisar con más certeza y creyéndose lo que él era capaz de hacer. Y así vamos avanzando sobre esta historia de Rodolfo Morales y la honda huella que dejó en Oaxaca y la honda huella que dejó en México, y por supuesto también su presencia en la cultura y en el arte internacional. Nuestra invitación es a que se quede con nosotros. Estamos aquí en A Contragolpe. Oh Oaxaca, tu cielo es de zafir, ya deshojan sus luces tornasol, y las cumbres se miran ya teñir por los besos dorados de tu sol. Oh Oaxaca. Bueno, creo que una vez que hemos pasado este corte, podemos seguir platicando profundamente con nuestro gran amigo Rogelio. Y fíjate, Rogelio, que hay algo que a mí me impresiona mucho, la sencillez de ese hombre que fue Rodolfo Morales. En alguna ocasión, por razones de lo que estábamos haciendo para el gobierno del Estado y para la obra cultural, lo fui a entrevistar allá a su taller en Ocotlán, y me admiró ver una cantidad de cuadros que al mismo tiempo estaba pintando. Pero con toda sencillez nos fue explicando la luz, los colores, los motivos, etcétera. Fue maravilloso. Pero después de eso, yo me quedé impresionado porque su casa, que era una especie de museo muy especial, porque sus muebles, sus decoraciones, su jardín, etcétera, pues eran el sello Morales. No era otra cosa más que la vivencia de Ocotlán. Yo quisiera decir que era un enamorado de su tierra. Y precisamente como comenzó a ganar buenas cantidades de dinero porque su obra se cotizó muy alto, entonces empezó a decir, ¿para qué quiero tanto? Mejor voy a convertirme en una persona que financie pues lo que se refiere a remodelaciones de mi pueblo, sobre todo del templo de allá de Ocotlán y del Palacio Municipal y de lo que pues fue lo que es ahora prácticamente el museo que él le donó a Ocotlán y algunos otros lugares más. ¿Por qué no nos hablas, Rogelio, un poco sobre esa acción de mecenas que tuvo Rodolfo Morales para con su lugar? Pues como antecedente tendríamos que considerar que Rodolfo Morales, una vez que terminó la carrera de pintor en lo que se llamaba en esa época la Escuela de Pintura, dio clases en la preparatoria número 5 en el DF, y ahí estuvo de maestro 30 años hasta 1985 que se jubiló. Por otra parte, él pintaba sin que le interesara mucho exponer o dar a conocer su pintura, hasta que se encuentra con la señora Shapiro, que tenía una galería en México y que se interesa mucho por difundir la pintura de Rodolfo. Otra persona que influyó también en darlo a conocer fue otra amiga que conoció como maestra en la prepa, que se llamaba Geles Cabrera, y que alguna vez que Geles expuso en Cuernavaca su obra escultórica, pidió a la encargada de la galería que las paredes se adornaran con los cuadros de Rodolfo. Esa fue la primera exposición que tuvo en México. Posteriormente, en la Galería Shapiro, tuvo también una exposición que tuvo mucho éxito, pues ahí fue donde la primera vez que se vendieron los cuadros, se agotaron. Y esa misma persona llevó la exposición a Nueva York, en donde también tuvo mucho éxito de venta, con lo cual, como tú comentas, pues ya empezó a tener bastante dinero. Regresó a Ocotlán y compró la casa más grande y más antigua en el centro del pueblo,
y después de remodelarla, la fue convirtiendo, como tú dices, en una especie de reflejo de su personalidad. Es muy conocida la cocina, adornada con jarritos de todos los tamaños, y desde luego lo primero que hizo fue recuperar la fachada del templo, a la cual le mandó adosar las esculturas que le faltaban. Luego también intervino el convento. Posteriormente, las personas de Santana Segache llegaron a pedirle que también interviniera el templo de ellos, que estaba bastante dañado, y igual generosamente colaboró hasta ver ese templo completamente renovado. Aquí en Oaxaca compró una casa en la segunda calle de Murguía y ahí estableció la Fundación Rodolfo Morales. A esta fundación contribuyó mucho la señora Mayagocha, que también tenía una galería aquí en Oaxaca y que ayudó a difundir la obra de Rodolfo en la República Mexicana y en el extranjero. Otro programa, digamos, social que intentó fue la reforestación de algunos cerros cercanos a Ocotlán con el árbol de copal, el que ocupan los que fabrican los alebrijes y que estaban acabando con esta planta después de cortarla en varios de los cerros que rodean a Ocotlán y otros pueblos del valle. Estas fueron algunas de las obras sociales que financió con el capital. Pues como ya lo hemos comentado, hay testimonios de la obra de Rodolfo Morales muy importantes. Dicen que cuando él ganó ese dinero y que ya tuvo disponible, pues lo primero que hizo fue comprar 3 casas en Oaxaca, una de ellas muy cerca de Santo Domingo, donde él habitaba, otra de ellas cerca del centro de Ocotlán, donde está esa casa que nos refería hace un momento el licenciado García Manzanos, y la otra en el centro de la ciudad también. Y de ahí empezó a ser como su centro de operaciones. Sin embargo, testimonio de lo que él hizo, hay partes muy importantes de Oaxaca y de México. La pregunta para Rogelio en este momento sería, para apreciar la obra de Rodolfo Morales, para mirarla, para disfrutarla, ¿a dónde tendríamos que ir? Ya un lugar mencionado fue este bellísimo mural en Ocotlán de Morelos que hay que visitar, pero ¿qué otros lugares pueden permitirnos acercarnos a la historia de este artista? Desafortunadamente, la mayor parte de la obra del maestro Morales está en el extranjero. Sin embargo, pues nos quedan al acceso los murales que pintó, comenzando por el que se encuentra en el acceso al templo de Ocotlán. En la Ciudad de México, en el año del 1994, pintó un mural en un lujoso hotel del sur de la Ciudad de México, en el Royal Pedregal. Tiene una extensión de más de 100 metros. Y allí sorprende mucho la forma en que lo hizo, porque no llevaba bosquejo ni había hecho dibujos previos, sino que comenzó dándole luego a la pintura. Y ese mural se llama Los que llegan con sus recuerdos y se van con sus flores. Es precioso, desde luego, los colores. Los personajes pues son los de siempre, las mujeres volando, flores acumuladas, nubes que suben y bajan a la tierra. Hay otro mural en la Ciudad de México, en la estación del metro, en Alameda. Y este mural tiene una historia curiosa porque México envió a Francia un mural pequeño y entonces el presidente francés pidió que un pintor francés y un pintor mexicano pintaran un mural en un lugar de acceso al público. Escogieron a Morales y Morales pintó en las paredes de la estación del metro los recuerdos que le habían quedado de su viaje a Francia. Ese mural también es muy curioso porque pues muestra la arquitectura clásica que todos conocemos de París.
y desde luego anexa los personajes de un par de mujeres que abarcan casi toda la altura del mural y de las cuales surgen los monumentos franceses. En fin, creo que sería lo más accesible para conocer la obra del maestro, pues repito, la mayoría de cuadros están fuera de México. Así va avanzando esta historia que sabe a Oaxaca y seguramente que les está encantando y que les está haciendo recordar muchos lugares bellísimos para ahora que ya podamos salir a las calles y podamos disfrutar de esta tierra que compartimos. Nuestra invitación es a que se quede con nosotros. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues definitivamente que conocer la historia de Rodolfo Morales es encontrarnos con un ser humano de grandes dimensiones. Cuando uno encuentra testimonios de lo que artistas, periodistas, gente de la cultura y también gente, así que ciudadanía en general ha hablado sobre Rodolfo Morales, uno puede escuchar cosas tan bonitas como Cristina Pacheco, que en una entrevista y en un testimonio que da sobre el maestro, ella afirma que ella entraba con temor a hojear el libro de sus pinturas porque su temor era quedarse atrapada entre las mujeres que volaban por el cielo de Ocotlán y que Rodolfo Morales tan hermosamente pintó. Y así podemos escuchar también, en alguna ocasión en el Teatro Alcalá estuvo Carlos Monsiváis en un homenaje a Rodolfo Morales, donde también habló maravillosamente sobre él. Guadalupe Loaesa ha escrito sobre Morales y sus mujeres, y esas mujeres oníricas que además invaden nuestros sueños. Y yo creo que así como ellos, y en lo personal, podemos tener estos testimonios de un hombre maravilloso. Fíjate que hay algunas cosas que pues es necesario comentar. Cada quien se forma siempre un juicio sobre lo que ve, sobre lo que siente, y entonces lo expresa. Y en este caso, bueno, a veces no es que seas un crítico de arte ni un conocedor inmenso del mismo, sino simple y sencillamente, pues lo ves, lo sientes y lo proyectas. Yo creo que la pintura de Morales a veces raya no solamente en lo onírico, no solamente raya en lo espiritual, en lo tradicional, sino inclusive hasta tiene un estilo un poco infantil, o bien no que él pinte como un niño, no, era un genio, sino que a veces proyecta las cosas de modo tal que como haría un niño, una mezcla, una combinación de todo lo que siente su mundo, así lo hace Rodolfo Morales. Y lo hace de una manera que no te deja libre la imaginación para que tú puedas hablar de un estilo pictórico, de un estilo de la pintura, de una escuela de la pintura. No, simple y sencillamente, todo lo que hace es fácilmente reconocido. El rostro de una mujer, la enagua, un templo, querubines volando en el cielo, las flores, los colores, todo esto parece ser como si un niño estuviera tratando de meterse al mundo de Morales. Y la verdad es que a veces se siente uno niño y a veces se siente uno pues demasiado espiritual. Yo creo que el genio de Morales fue universal, lo mismo para un grupo de personas que para otros, lo mismo para una nacionalidad con su idiosincrasia como para otra nacionalidad con su idiosincrasia. Por eso triunfa no solamente aquí en Oaxaca, en México, sino en el extranjero. En París, por ejemplo, es reconocido como ya se comentó, y la verdad es que no solamente eso, sino que él pinta algunas alegorías, algunas vivencias que tuvo en París y las pinta en el metro. Y allá también otro pintor hace lo propio con lo de México. Qué hermoso es ver la universalidad de pensamiento y de expresión. Creo que Rodolfo Morales fue uno de esos grandes genios que cultivó amistades muy grandes. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hubo, pues no solamente anécdotas, sino noticias
de lo que vivió Rodolfo Morales con Toledo, con Alcázar, con Justina, la esposa de Alcázar, y la verdad, todas esas amistades, pues solamente se pueden concebir entre personas que son tus pares, es decir, tu par. La grandeza a veces no es comprendida por la generalidad, tiene que haber un par para comprender esa grandeza. Sí, y volviendo a ese espíritu infantil de Rodolfo Morales, pues al final la expresión del alma más pura que puede tener una persona es en la infancia. Y una de las grandes virtudes de Rodolfo Morales es que conservó ese espíritu infantil y supo permitir que fuera el niño el que se expresara y nunca este adulto que va colocándose con estas capas y estas capas que vamos acumulando mientras vamos existiendo y estas etiquetas que nos vamos colgando o nos van colgando. Él se mantuvo en esta esencia de pureza. Un poco pasaba también con Pablo Neruda y su poesía, y él tiene incluso unos versos donde habla sobre el niño que al final del día es el que vale, y ese espíritu infantil que es el más puro que podemos tener, el más fresco que podemos tener, y ahí está tal vez la grandeza de Rodolfo Morales y también su gran capacidad para convertirse en mecenas, a su vez, para ser un gran mecenas, para hacer amistades con gente de su núcleo, pero también para cultivar lazos sanos y entrañables con jóvenes, porque él tenía siempre a su alrededor gente joven a la que él le enseñaba con gran generosidad y a la que él también supo brindarle su amistad sincera. Y tal vez la amistad más sincera que tuvo Rodolfo Morales fue la amistad que tuvo con Oaxaca y las comunidades que se acercaron, principalmente las comunidades cercanas a Ocotlán, su tierra natal, y que él supo tenderles la mano. Fíjate que yo nunca vi a Rodolfo Morales, yo hablo por mí, con un traje y una corbata, como tampoco vi a Toledo de la misma manera. Inclusive al propio Alcázar tampoco lo percibí así. Es que ellos no era que fueran estrambóticos, es que lo que ellos expresaban lo hacían con el pincel, básicamente, con la idea, con el sentimiento que luego plasmaban en un lienzo o en algún otro objeto donde pudiera su pintura pues ser apreciada. Yo recuerdo mucho las críticas y las caricaturas satíricas y a veces groseras que le hacían al gran maestro Francisco Toledo, por la forma en que se vestía, siempre de manta, muchas veces con guarache, nunca se peinaba, la barba no era rala, sino pues se iba para todos lados, a veces el bigote se le metía en la nariz, no lo sé, pero no le importaba, como no le importó a nuestro hoy homenajeado Rodolfo Morales, también su vestimenta. Él pudo haberse vestido con el mejor frac, con las mejores telas inglesas para hacerse trajes y corbatas italianas y qué sé yo. No, no lo hacía. No era su estilo. Su estilo estaba metido en el cuadro, en la pintura, en el argumento, en el sentimiento. Esa es la grandeza de estos grandes, valga la redundancia. Como lo fue también, que apenas está por reconocerse en su exacta dimensión, Alcázar, que inclusive tuvo a su cargo allá en la calle, me parece que es de García Vigil, su taller en donde muchas personas jóvenes fueron instruidas y fueron la oportunidad que él les brindó. Yo recuerdo también la figura de Tamayo, que era otra cosa, pero Tamayo tenía quien lo empujaba muy fuerte. Y bueno, también con muchas críticas o con una comprensión extraordinaria de lo que era su esposa. Yo no me puedo explicar, por ejemplo, a Rufino Tamayo sin Olga Tamayo. A mucha gente, lo voy a decir así como va, a mucha gente no nos caía bien Olga Tamayo, pero eso no quiere decir que no pudiéramos admirar todo lo que hizo por Rufino Tamayo. Y la verdad es que, de una u otra suerte, estos grandes genios, en la sencillez de su vida, de su persona, que no requieren presumirla, la verdad es que proyectan la universalidad de lo que están sintiendo en el color, en la forma,
en lo que se da a entender a través de la expresión. Claro, y además qué bonito y qué orgullo, porque todo este recuento de señores, de pintores que usted ha hecho, nos hacen referencia a una generación muy importante en Oaxaca, de una época muy importante para la plástica oaxaqueña, y pues quienes caminamos por las calles de Oaxaca sin más, tuvimos oportunidad alguna vez de ver, aunque sea de lejos, al maestro Toledo, y si teníamos suerte, hasta muchas personas tomarse una foto con él, estrechar su mano, de ver al maestro Rodolfo Morales también en los escenarios culturales, así discretos, austeros, lejanos un tanto de la gente. Tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Alcázar, de hacer amistad con Arnulfo Mendoza, por ejemplo. Todo este grupo de creadores de Oaxaca que nos han dejado el gran prestigio que Oaxaca tiene ahorita en la plástica y este movimiento tan importante que hay en la actualidad, porque bueno, también podemos hablar que en la actualidad hay grandes talentos que están escribiendo su propia historia. Y claro, así es. Y bueno, hay tantos y tantos artistas. Si en alguna ocasión una de las críticas más terribles que tuvo el maestro Rufino Tamayo, ahorita se me va el nombre, y después se convirtió en su principal admiradora, le preguntó al maestro Tamayo, bueno, ¿y cuáles son los colores de Tamayo? Porque ya ves que inclusive hasta el Museo de Arte Prehispánico, él eligió los colores de los muros, de los lugares donde se exhibían esas piezas prehispánicas hermosísimas de distintas culturas. Y la respuesta de Tamayo fue, ¿de dónde saco los colores? Del aire de Oaxaca, de la transparencia del aire de Oaxaca. Y es cierto, ¿no? Y así como alguien puede ver eso, recuerdo también que hay pintores de los llamados impresionistas como Monet o algunos más, que comenzaron a pintar algo que era extraordinario, que nunca se había hecho. Por ejemplo, cuando él va a una estación de ferrocarril y ve cómo suelta la máquina del propio ferrocarril una gran nube de vapor, él se le ocurre pintar el vapor. ¿A quién se le había ocurrido eso? A nadie. A lo mejor lo manchaban, pero él no. Él hizo que se viera a través de eso, a través de toda esa gran nube, lo que había atrás. Y yo creo que también los pintores geniales lo que hacen es que pintan para ver no solamente lo que está en un primer plano, sino lo que está atrás. Y esa es la grandeza de Tamayo, la grandeza de Toledo, la grandeza obviamente del maestro Rodolfo Morales, que tú tienes que ver lo que está atrás de lo que está la imagen representando. Maravilloso. Oaxaca es tierra de pintores, eso no cabe duda. Así como se dice que Chiapas es tierra de poetas, yo pienso que Oaxaca es tierra de pintores. Así es, y también de poetas, que en Oaxaca también tenemos lo nuestro. Hombre. En la poesía y en A Contragolpe lo hemos demostrado varias veces porque hemos hecho círculos y sesiones de poesía oaxaqueña muy, muy buena. Aquí mi compañero Guillermo García Manzano es poeta oaxaqueño y seguramente ojalá que pudiera por yo ser mucho de los tiempo grandes. se va a estar comentando. Y ya llegó el momento prácticamente de despedirnos. Hay que apuntar también, antes de agradecer a quienes han participado, que cuando hablamos de Rodolfo Morales, este espíritu que iluminó los cielos de Oaxaca con su mirada, que cuando hablamos de Rodolfo Morales, este niño que iba a la iglesia a mirar a la gente, no tanto a buscar a Dios, este niño que se atrevió a pintar, bueno, pues permanezca y vive en todos nosotros, porque el espíritu se convierte en lo más puro cuando se mantiene en esa esencia infantil. Así es que bueno, que el amor por Oaxaca de Rodolfo Morales mantenga nuestros actos todos los días. Gracias, Rogelio Aguilar. Hay que apuntar que cuando hablamos de Rogelio Aguilar también hablamos de música, de trova, de bohemia y hablamos de canto. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este programa. Sobeida Toledo en las redes sociales y en la tecnología, que esta vez fue una labor titánica. Gracias a Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este programa. A Soledad Alvarado Juárez
en el espacio cultural, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. No olviden que la semana empieza en domingo, y en domingo nosotros vamos a contragolpe. Y esperemos que el próximo domingo vuelvan a sintonizarnos en estas frecuencias, con la finalidad de que lleguemos a sus hogares con un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.